Es posible que la mente humana se quede atrapada entre el peso aplastante de lo que ya ocurrió, la presión insostenible de la hora y el terror a lo que vendrá. Hoy, en Hablemos de Datos, vamos a descubrir cómo estas cifras esconden historias sobre el panorama crítico de la salud mental en Colombia. Recuerda que puedes unirte a nuestra comunidad en WhatsApp para mantenerte actualizado sobre nuestras emisiones. El link está en la descripción. Saludos a todos y bienvenidos a Hablemos de Datos, el podcast donde exploramos números, cifras y las estadísticas que moldean el mundo que nos rodea. Hola, ¿qué tal? Pues es un auténtico privilegio estar aquí para analizar un tema que, la verdad, define la realidad silenciosa de millones de personas. Totalmente. A menudo vemos que las estadísticas de salud mental, quedan un poco sepultadas bajo el ruido del día a día. Pero cuando las examinas con lupa, te dan la radiografía exacta de una sociedad. Vale, vamos a desglosar esto porque, el punto de partida de nuestro análisis de hoy es una cifra que te obliga a detener todo y prestar atención. Sí, es demoledora. Según las mediciones más recientes del Ministerio de Salud y Protección Social, el 66,3% de los ciudadanos colombianos declara haber enfrentado algún problema de salud mental en su vida. Madre mía. Hay que dejar que ese porcentaje decante un poco. O sea, estamos hablando de 2 de cada 3 personas. Exacto, 2 de cada 3. Es que esto destruye por completo el mito de que los problemas mentales le ocurren a una pequeña minoría aislada. Claro, no es un caso raro. Para nada. Es literalmente la experiencia mayoritaria de todo un país, ¿sabes? Y para comprender por qué esa cifra resulta tan masiva, tan abrumadora, es estrictamente necesario entender que la salud mental nunca, pero nunca, ocurre en un vacío clínico. Vamos, que los números no surgen por generación espontáneo. Eso es. Son el eco directo de un contexto histórico y social sumamente complejo. Si se revisan las fuentes documentales de esta investigación, se identifican detonantes innegables. ¿Cómo cuáles? Pues mira, un conflicto armado de más de 5 décadas que ha dejado unas cicatrices tremendas, y no solo físicas, sino intergeneracionales. A esto se le suma una desigualdad estructural que persiste, niveles de pobreza que limitan el acceso a lo básico, y claro, la onda expansiva del COVID-19. Claro, el COVID fue la gota que colmó el vaso. Totalmente. Todo este entramado crea un ecosistema perfecto, o sea, un entorno donde la vulnerabilidad psicológica se multiplica exponencialmente. Especie de olla a presión sobre la biología humana. Por eso, la misión de hoy para quienes siguen esta inmersión en los datos es estructurar esta inmensa crisis. Fundamental para poder entenderla más allá de los porcentajes fríos. Justo. Y revisando la documentación surge un patrón clarísimo. Es como si la mente estuviera librando una batalla perdida contra la línea del tiempo, ¿sabes? Qué buena forma de verlo, sí. Por eso vamos a estructurar este análisis dividiendo la crisis en 3 grandes bloques temporales. La depresión, entendida como el exceso de pasado, el estrés como el exceso de presente y la ansiedad como el exceso de futuro. Pues me parece un marco conceptual inmejorable para abordar tanta complejidad. ¿A que sí? A ver, si se examina el primer fenómeno, ese exceso de pasado, se observa clínicamente cómo las inmensas cargas históricas y personales se manifiestan en la imposibilidad absoluta de soltar lo que ya sucedió. Y ahí entramos en la depresión. Exactamente. Ahí se entra de lleno en el territorio clínico de la depresión. Y fíjate que los datos al respecto son de una contundencia abrumadora. La depresión está identificada como la enfermedad mental diagnosticada con mayor frecuencia en todo el territorio colombiano. Sí, los números mandan. Afecta a un 4,7% de la población general. Pero ojo, cuando haces zoom en esa estadística, aparecen grietas profundas. Brechas importantes, claro. Sí, por ejemplo, existe una brecha de género innegable. Afecta al 5,4% de las mujeres frente a un 3,2% de los hombres. Casi el doble. Exacto. Y el dato que de verdad paraliza es el de Bogotá, donde el diagnóstico de vida en mujeres se dispara hasta un 12,82%. Es una barbaridad. Es altísimo, ¿sí? Y a la par de esto, hay una alarma roja en la juventud. Un 15,8% de los adolescentes presentan síntomas activos. A ver, es que esos picos demográficos no son casualidad. Son síntomas de fallas sistémicas graves. Claro. Que un 15,8% de los adolescentes presente síntomas indica que las generaciones más jóvenes están asumiendo una carga de agotamiento emocional y desesperanza antes siquiera de ser adultos. Tremendo. Y respecto a ese casi 13% de mujeres en la capital, pues refleja una confluencia de factores sociológicos. ¿Te refieres a la carga del día a día? Claro.
Las exigencias del entorno urbano, la concentración de roles de cuidado no remunerado que siempre caen del mismo lado, y unas vulnerabilidades económicas que históricamente recaen de manera desproporcionada sobre los hombros femeninos. Resulta fundamental detenerse en el impacto real de esto, la verdad. Porque a veces la palabra depresión se usa tan a la ligera que pierde su peso. Totalmente de acuerdo, se banaliza mucho. Sí, y hay una métrica en las fuentes que lo ilustra a la perfección, los AVISAS, o años de vida saludable. Una métrica clave, sí. Pues mira, los registros nacionales indican que entre 2015 y 2020 la depresión fue la responsable de la pérdida de 809.792 avisas. Más de 800.000, uf. Sí, es la segunda causa de pérdida a nivel nacional. Y para que esto quede absolutamente claro, perder una visa no significa simplemente tener un mal día. Es como un ladrón invisible. Es una incapacidad real. Significa un año entero de vida donde una persona está clínicamente pausada, o sea, incapaz de trabajar a su capacidad, de conectar con su familia o de experimentar bienestar. Estamos hablando de casi 1 millón de años robados a la sociedad. Es una barbaridad. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto respecto al género? ¿Por qué la carga del pasado parece pesar casi el doble sobre las mujeres? Pues mira, la respuesta requiere observar cómo opera esta enfermedad, tanto en la neurología como en la sociedad. Ajá. La depresión clínica exige periodos de 2 semanas o más de síntomas persistentes y, lo más importante, profundamente incapacitantes. Pesa más sobre las mujeres porque las estructuras de desigualdad, la menor independencia financiera en ciertos sectores y la falta de redes de apoyo sólidas actúan como catalizadores de esa desesperanza. Se juntan todos los factores. Todos. Y es imperativo lanzar una advertencia sobre la gravedad de esto. La depresión no solo roba calidad de vida, ojo. Las estadísticas médicas demuestran que quienes padecen depresión tienen un riesgo 20 veces mayor de morir por suicidio. 20 veces. 20. O sea, no es un simple estado de ánimo, es una urgencia absoluta de supervivencia. Un riesgo 20 veces mayor. Es un dato que impone un silencio necesario, la verdad. Y a ver, si la depresión es ese ancla pesada del pasado que te asfixia, ¿qué ocurre cuando la inmediatez de la vida no permite siquiera el lujo de mirar hacia atrás? Esa es la gran pregunta. ¿Qué sucede cuando el día a día, o sea, la supervivencia más básica, aplasta a la persona en el ahora mismo? Y esto nos introduce de lleno en el segundo bloque temporal, el estrés o el exceso de presente. Es una analogía muy precisa, fíjate. Si la depresión te arrastra hacia el fondo, el estrés crónico es estar en una cinta de correr que aumenta su velocidad constantemente, y de la cual es imposible bajarse. Y te acabas cayendo, claro. Efectivamente. En el contexto colombiano, los datos revelan que el estrés actúa como un factor transversal devastador. Vamos, que empeora casi cualquier otra condición de salud subyacente. Pero, a ver, aquí es donde quiero plantear una duda razonable, porque es muy fácil confundir conceptos. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante, porque en la sociedad actual existe esta visión casi corporativa y glorificada del estrés, ¿sabes? Ya, la cultura del esfuerzo constante. Exacto. Parece que el estrés es una medalla al mérito. Escuchamos constantemente cosas como «Uy, estoy muy estresada porque soy indispensable en la oficina». ¿No existe el riesgo de que estemos patologizando el simple hecho de tener responsabilidades y estar ocupados? A ver, entiendo perfectamente esa percepción. Es muy común. Pero los datos clínicos que estamos analizando desmienten por completo esa idea romántica. ¿Ah, sí? Sí. Lo fascinante de esto es que nos obliga a diferenciar entre el estrés agudo, que es natural, y el estrés crónico, que es puramente destructivo. Vale, entiendo. El estrés del que habla en estas estadísticas no es el de tener la agenda llena de reuniones. Es una respuesta biológica prolongada ante entornos hostiles y totalmente carentes de una red de seguridad. Y las consecuencias tangibles de esos son gigantescas, porque revisando el impacto económico y laboral en las fuentes, se estima que el 34% del absentismo laboral por motivos de salud mental en el país está causado única y exclusivamente por el estrés. 1/3 del absentismo, fíjate. 1/3. Además, el síndrome de agotamiento extremo, el conocido burnout, es el responsable del 26% de la rotación de personal en las empresas. O sea, la gente no aguanta más. Exacto, la fuerza laboral simplemente se quiebra. Y si miramos la respuesta ante crisis extremas, como ocurrió durante la pandemia,
La ciudad de Santa Marta reportó picos del 88,4% en síntomas de estrés en abril de 2021. 88,4%. Casi 9 de cada 10 personas sentían que su mente ya no podía procesar más tensión. A ver, es que esas cifras reflejan exactamente a qué nos referimos cuando decimos que el entorno cambia la biología humana. ¿Literalmente la altera? Literalmente, cuando se habla de estrés derivado de la pobreza, de la inseguridad en los barrios o de no saber si vas a mantener el empleo el mes siguiente, se está hablando de una desregulación del sistema nervioso central. Ya que el cuerpo no da para más. Exacto. El cuerpo humano evolucionó para usar el estrés como un mecanismo de escape a corto plazo, ante un depredador. O sea, no está diseñado para vivir con el botón de alarma presionado 24 horas al día. Es decir, ¿qué le ocurre exactamente a la fisiología de una persona sometida a este exceso de presente constante? Pues mira, ocurre una inundación química. El sistema nervioso segrega niveles masivos de cortisol y adrenalina de forma ininterrumpida. Uf, un cóctel explosivo. Totalmente. Con el paso de los meses, esa hiperactividad agota las glándulas suprarrenales, altera los ciclos de sueño, compromete el sistema inmunológico y, ojo a esto, modifica físicamente las estructuras del cerebro relacionadas con la regulación emocional. Madre mía, ¿te cambia el cerebro? Sí. Y esa biología permanentemente alterada es la que predispone de manera directa a la aparición de trastornos afectivos mucho más graves. Claro, el organismo entero se queda sin fusibles. Se funde el sistema eléctrico, vamos. Así es. Y resulta lógico pensar que si el sistema biológico ya está totalmente colapsado por el esfuerzo titánico de sobrevivir al presente, levantar la mirada hacia el mañana debe resultar insoportable. Y así es como llegamos al tercer fenómeno de nuestra línea temporal, el trastorno de ansiedad, entendido como el exceso absoluto de futuro. Es que la definición clínica encaja a la perfección con esa idea. El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por una preocupación persistente, invasiva y completamente desproporcionada sobre eventos que aún no han ocurrido. Anticipar el desastre constantemente. Exacto. Y lo que lo hace tan profundamente debilitante es que ese terror anticipatorio se traslada a las tareas más mundanas, ¿sabes? Cosas del día a día. Sí, acciones rutinarias como subirse al transporte público, abrir la bandeja de entrada del correo o simplemente ir al supermercado desencadenan respuestas físicas de pánico. Qué duro. Y al revisar el impacto de este exceso de futuro en Colombia, la métrica vuelve a ser estremecedora. La ansiedad no es un problema secundario. Para nada. Es la condición mental que genera la mayor carga de discapacidad relativa en todo el país. Ojo con ese dato. Sí. Retomando la métrica de los Avisa, la tasa de años de vida saludable perdidos por el trastorno de ansiedad es de 322,9 por cada 100.000 habitantes. 322 es muchísimo. Y esto significa que la ansiedad genera más años de discapacidad que condiciones psiquiátricas consideradas tradicionalmente más severas, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Fíjate hasta qué punto llega. El 8% de la población está en riesgo de padecerlo. Más de 1 de cada 5 personas en la capital en riesgo. Es una cifra que altera cualquier concepción de normalidad, la verdad. Totalmente. Y si se amplía el foco a toda América Latina, fíjate, en 2021 el 7,3% de la población regional padecía algún trastorno de ansiedad. Y eso frente al promedio mundial. Claro, contrastando fuertemente con el promedio global que apenas llega al 4,7%. O sea, hay un factor inherente al contexto de esta región que dispara los niveles de alerta de sus habitantes. Y al desgranar los datos demográficos en el estudio, emerge una observación social que da la clave de todo este fenómeno. Ajá, cuéntame. Existe una brecha socioeconómica gigantesca en la distribución de esta ansiedad. El riesgo se dispara de forma dramática en el estrato socioeconómico 1, alcanzando un altísimo 26,48%. Claro, a menor nivel de ingresos, más ansiedad. Así es. Y de nuevo, las mujeres encabezan las estadísticas de riesgo, con un 27,03%. O sea, esto ilustra crudamente cómo la carga del futuro aplasta con mayor fuerza a quienes carecen de certezas materiales. Es que es pura lógica de supervivencia. Total. Es evidente que el miedo al mañana adquiere una dimensión mucho más destructiva cuando la preocupación real es si habrá ingresos para pagar el alquiler o comida sobre la mesa la semana siguiente. Exacto. Si conectamos esto con el panorama general, la progresión matemática de los datos confirma una realidad sumamente incómoda para las instituciones. A ver, explícame eso. Pues se observa que los niveles de ansiedad disminuyen progresivamente a medida que se asciende en la escala de estratos socioeconómicos. O sea,
A más dinero, menos ansiedad. Efectivamente. Esto demuestra empíricamente que ese exceso de futuro no es un fallo químico que ocurre al azar en el cerebro, ¿sabes? Claro. Es un síntoma directo de las fallas estructurales. La estabilidad de la vivienda, el acceso constante a servicios básicos y la seguridad de los ingresos son los auténticos amortiguadores de la ansiedad. Te dan tranquilidad. Exacto. Cuando esa red de seguridad, ya sea estatal o social, no existe, la mente de la población asume la carga completa y eventualmente se quiebra. Es una distinción fundamental que cambia por completo el enfoque de toda esta conversación. Pero a ver, ahora bien, hemos analizado cómo el exceso de pasado deprime, cómo el exceso de presente quema biológicamente y cómo el exceso de futuro penaliza. Los tres frentes, sí. Pero hay que afrontar la pregunta más difícil de este análisis. ¿Cuál es el punto de no retorno? ¿Qué sucede cuando todos estos excesos convergen, se vuelven crónicos a lo largo de los años y, debido a las carencias del sistema, jamás reciben intervención terapéutica? Pues mira, los registros epidemiológicos no dejan lugar a la interpretación. El desenlace final, la manifestación más trágica y extrema de estos trastornos cuando son invisibilizados, es el suicidio. ¿Qué tema más complejo? Lo es. Las fuentes presentan una estadística reciente que es como un verdadero golpe de realidad. Tan solo en los primeros 9 meses de 2025, el sistema registró 2.066 suicidios confirmados en Colombia. Madre mía, más de 2.000 vidas perdidas en menos de un año. Es una magnitud muy difícil de asimilar. Pero al observar con atención la demografía de esta tragedia final, surge una paradoja estadística que requiere explicación profunda. A ver, ¿qué dato es? A lo largo de toda esta inmersión en los datos de depresión y de ansiedad, hemos visto claramente que las cifras afectaban de manera predominante y abrumadora a las mujeres. Sí, las cifras de diagnóstico eran clarísimas. Sin embargo, en el registro de suicidios, el 79% de los casos corresponde a hombres y de forma muy específica impacta mayoritariamente a la población masculina adulta entre los 30 y 59 años. ¿Cuál es el mecanismo que provoca esta inversión tan radical en los datos? Fíjate que esto plantea una pregunta importante, porque expone el inmenso punto ciego del sistema de salud actual. ¿A qué te refieres? Pues que esa enorme discrepancia estadística se explica a través de la sociología y las dinámicas de género. O sea, las mujeres reportan mayores tasas de depresión y buscan ayuda profesional con mayor frecuencia. Y claro, eso permite que el sistema las diagnostique. Se hacen visibles para el sistema. Exacto. En contraste, los hombres adultos se enfrentan a un laberinto de barreras invisibles. Existe un mandato muy rígido en la socialización masculina tradicional que penaliza severamente la expresión de vulnerabilidad. Claro, los hombres no lloran de toda la vida. Tristemente sí. Lo que ocurre es que los hombres rara vez acuden al médico por tristeza o por miedo. En su lugar, tienden a enmascarar ese exceso de pasado o de futuro a través de la irritabilidad, el aislamiento extremo o, sobrecargándose de trabajo hasta el agotamiento. Entonces, a ver, al no buscar ayuda clínica, simplemente desaparecen del radar del sistema de salud hasta que ocurre la tragedia. Exactamente. Su sufrimiento no entra en las bases de datos de consultas psiquiátricas. No hay registros previos. Ese silencio impuesto socialmente, combinado con la falta de un vocabulario emocional aceptado para el género masculino, crea un cuello de botella fatal. Qué duro. Cuando la carga de los excesos temporales se vuelve insostenible, recurren a métodos letales, sin haber tenido jamás la oportunidad de recibir una red de contención real. Es un análisis que verdaderamente sobrecoge y obliga a replantearse cómo observamos a quienes nos rodean. Totalmente. Es para reflexionar. Bueno, antes de dirigirnos hacia las reflexiones finales de este profundo tema, creo que es fundamental hacer una breve pausa. Para quienes nos escuchan y sienten la necesidad de seguir explorando estos datos y sus implicaciones sociales, el debate continúa. Pueden unirse a la comunidad en WhatsApp, donde hay un espacio abierto para el análisis, y también pueden encontrar reportes detallados en LinkedIn. Es imperativo mantener viva esta conversación y sacar estas cifras de la oscuridad. Sí, y mantenerla viva significa entender lo que la suma de todos estos datos nos exige. O sea, como síntesis de las fuentes evaluadas, la evidencia es rotunda. Ajá. Los índices de salud mental en Colombia no pueden seguir siendo leídos como, una simple recopilación de debilidades individuales o expedientes médicos aislados. Son mucho más que eso.
Son la encarnación física y psicológica de heridas sistémicas. Tratar este volumen de sufrimiento requiere inevitablemente políticas públicas de gran calado, inversión en condiciones materiales de vida digna y un enfoque preventivo, no solo recetar medicamentos cuando la mente ya se ha fracturado. Claro. Y para consolidar todo este recorrido y fijar lo más importante de este análisis para quienes nos escuchan, resulta muy útil recordar los 3 ejes temporales de esta crisis. Un resumen viene genial, sí. Primero, la depresión como esa pesada carga clínica derivada de un exceso de pasado, castigando duramente a las mujeres y a los jóvenes. Segundo, el estrés crónico, como el exceso de un presente hostil que destruye nuestra regulación biológica. Y tercero, la ansiedad, el exceso de un futuro incierto que incapacita de forma aplastante a los sectores socioeconómicamente más vulnerables. Pues frente a toda esta evidencia sociológica y médica que acabas de resumir, a mí me queda flotando una consideración vital. A ver. Si se comprueba mediante datos que la pobreza, el conflicto no resuelto y la desigualdad estructural son los auténticos arquitectos del estado de la mente de una población, ¿significa esto que la verdadera cura para la salud mental a largo plazo no está únicamente confinada a las paredes de los hospitales, sino en la transformación valiente y profunda de nuestras estructuras socioeconómicas? Es una pregunta para llevarse a casa y pensarla con calma, desde luego. Si te gustó este episodio, suscríbete a nuestro canal de YouTube para no perderte los próximos. Y si quieres conversar más a fondo, únete a nuestro grupo de WhatsApp. Y pues nada, en el próximo episodio estaremos de nuevo hablando de datos.